Buenas noches, profesora. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre estudio de caso, aspectos citológicos e histológicos de la glándula tiroides. La asignatura corresponde al curso de citología. Los integrantes son Barra Quiroga Emilia, Basilio Berrocal Eliane Araceli, Madueño Delgado Luis y quienes hablan, Guamaní Ruiz Hugo. A continuación, mi compañero Madueño va a comenzar con la exposición. Los estudios del cuello uterino se usan para detectar lesiones escamosas. Sin embargo, se limita en detecciones de lesiones glandulares, estas mismas de cambios mínimos a lesiones malignas, como el adenocarcinoma. Describiremos criterios para el diagnóstico correcto en base al sistema de Bethesda. Glándula endocrina. Esta misma ayuda a regular funciones viales del cuerpo por medio de producción de hormonas tiroideas, T3 y T4 principalmente. Regula el metabolismo del cuerpo, produciendo calor y consumiendo oxígeno. Influye en el desarrollo cerebral, crecimiento y maduración en la etapa infantil. Puede afectar el ritmo cardíaco, peso, temperatura y en el consumo de energía. El mal funcionamiento de este mismo puede ser hipotiroidismo, en el cual va a tener un déficit en la producción de hormonas, e hipertiroidismo, en el cual es la sobreproducción. Rol de la citología en diagnóstico. Es una herramienta para detectar lesiones epiteliales y anormalidades de carácter glandular. Nos permite identificar atipias de leves a carcinomas, en el cual se puede describir alteraciones como en las células endocervicales, endometriales atípicas, y los adenocarcinomas in situ e invasor, enfocándose así en el diagnóstico precoz y reduciendo la mortalidad. Sistema de Bethesda es el sistema más usado para informar los resultados en un examen de carácter citológico del cuello uterino. En este mismo se va a describir presencia o no de anormalidades celulares, en el cual puede incluir lesiones escamosas y glandulares. Se pueden describir asimismo hallazgos como células glandulares atípicas o adenocarcinomas. En este mismo va a mejorar la comunicación entre el laboratorio y el equipo clínico para poder un diagnóstico más acertado, en consecuencia, para obtener opciones terapéuticas más indicadas o acorde a la situación. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre anatomía y histología tiroidea. La glándula tiroides es una parte fundamental del sistema endocrino encargado de producir hormonas que regulan el metabolismo. Bueno, su ubicación y estructura, la tiroides se encuentra por la parte anterior del cuello, justo debajo de la laringe y abrazando la tráquea, como podemos ver acá, tiene una forma de mariposa con dos lóbulos acá, derecho e izquierdo, conectados por una porción central llamada istmo, esto de acá. En algunas personas, un tercer lóbulo pequeño en el lóbulo piramidal puede extenderse hacia arriba desde el istmo, y esta parte puede rodear una fina cápsula de tejido conectivo, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, las células foliculares y parafoliculares. Bueno, vamos a hablar sobre las células foliculares, o también llamadas tirocitos. Estas son las células más abundantes, forman la pared de los folículos y rodean un espacio lleno de una sustancia gelatinosa llamada coloide. Vamos a ver acá. ¿Ya? Las células foliculares son responsables de la producción y liberación de hormonas tiroideas como la tiroxina T4 y do- triodotironina T3. Su morfología puede variar de planos a cilíndricos dependiendo de la actividad de la glándula, ¿no? Y las células parafoliculares, también llamadas células SEN, menos numerosas que las foliculares, estas células se encuentran dispersas entre los folículos o dentro del estroma del tejido conectivo, como podemos ver acá. Están dentro del
de los folículos, ¿no? Del estroma, del tejido conectivo, que rodea los folículos. Esto de acá producen la hormona calcitonina, que ayuda a regular los niveles de calcio en la sangre, ¿no? Bueno, hablando sobre la técnica de biopsia por aspiración de aguja fina o BAF, ¿no? BAF es un procedimiento mínimo invasivo utilizado para obtener muestras de tejido para su diagnóstico. Bueno, en el procedimiento, indicaciones y su procesamiento de esta muestra, podemos ver que el procedimiento se utiliza una aguja muy delgada, similar a la que se usa para extraer sangre, conectada a una jeringa, bajo una guía ecográfica, como podemos ver acá, una guía ecográfica. Generalmente se usa eso, ¿no? Bueno, la lengua se inserta la aguja se inserta en la masa o nódulo tiroideo. Se realizan movimientos de aspiración y rotación para retroceder, para recolectar células y líquido. El procedimiento es muy rápido y generalmente bien tolerado por el paciente, ¿no? Las indicaciones, la biopsia por aspiración con aguja fina es la principal herramienta de diagnóstica para la para evaluar la evaluación de nódulos tiroideos y se indica para determinar si un nódulo es benigno o maligno, ayudando a guiar el manejo clínico, su observación, su tratamiento médico quirúrgico, ¿no? Y el procesamiento de esta muestra, una vez que se obtiene la muestra, se extiende sobre un portaobjetos de vidrio para crear un frotis. Este frotis puede fijarse en alcohol para una tinción de Papa Nicolau o secarse al aire para una tinción de Ginza o de Deep Kit. O a veces también se puede realizar lavados de la aguja o preparación de bloques celulares para sus estudios adicionales, ¿no? Una de las ventajas de esta técnica es mínimamente invasiva, también es muy segura y rápida y también el paciente puede ingresar ese rato y salirse a la hora tranquilamente. Y su costo-efectividad es de un costo muy accesible y también su alza tiene una alta precisión para el diagnóstico. Evaluación citológica. La evaluación citológica es el examen microscópico de las células obtenidas mediante la VAP para llegar a un diagnóstico. ¿Qué elementos se va a analizar en esta muestra, no? Bueno, vamos a buscar la celularidad. Esto sirve para evaluar la cantidad de células presentes en una muestra adecuada y lo cual debe tener una celularidad para su diagnóstico, ¿no? Y su distribución y patrones de las células. Aquí vamos a ver que se observan como grupos o como se agrupan se observan como agrupadas o dispersas las células. Pueden ser aisladas en grupos o formando folículos, ¿no? Y en la morfología celular individual, vamos a ver que el tamaño y forma de las células pueden ser uniformes o variables. Una de las características nucleares es que esto es crucial, pues esto de acá se va a buscar, esto de acá sirve para buscar el tamaño, la forma, también para ver la cromatina, que es el material genético dentro del núcleo, la presencia de nucleóleos y características específicas como las ranuras nucleares, la cromatina clara o también vacía, ¿no? También inclusiones intracelulares, ¿no? También se va a buscar características del citoplasma, ya que se observa la cantidad de citoplasma, la presencia de vacuolas o gránulos o coloides intracitoplasmáticos. Bueno, en lo que vamos a buscar en el coloide es la presencia y característica de este coloide, que es espeso, delgado, granular, y pueden dar pistas sobre la naturaleza del nódulo, ¿no? Histocitos y macrófagos, estas células inflamatorias se van a encontrar ahí que pueden indicar procesos benignos o también quísticos. También vamos a encontrar eritrocitos, glóbulos rojos que indican la presencia de sangre en la muestra. También se van a encontrar células inflamatorias que vendrían a ser los linfocitos, plasmocitos, y otras células más que pueden sugerir una tiroiditis. También vamos a ver cuerpos sanmoma, que son pequeñas calcificaciones céntricas que son altamente sugestivas de carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Buenos días, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las afecciones benignas de la glándula tiroides. En primer lugar tenemos al bocio, el bocio simple. Se va a caracterizar como un aumento del tamaño de la glándula tiroides, pero no va a haber cierta alteración en la función tiroidea. Eso puede ser causado por deficiencia de yodo, cierta inflamación o también factores genéticos. Se suele presentar, bueno, en la histología se suele observar ese aumento en los folículos tiroideos y un epitelio plano o también puede ser cúbico que va a ser debido a la disminución de la actividad secretora.
También tenemos al nódulo tiroideo benigno, que va a ser una tumoración, como vemos acá en la imagen, dentro de la glándula tiroides, pero que no es cancerosa. Se va a observar unos folículos uniformes que puede similar una tiroides normal, pero ciertamente más compactos. Y bueno, una característica que lo va a diferenciar de un carcinoma folicular va a ser la ausencia de invasión capsular. También tenemos a la tiroiditis, que estas pueden, bueno, en sí es una inflamación de la glándula tiroides y eh, abarca o puede abarcar la tiroiditis de Hashimoto, que es la más conocida, y algunas veces sucede también tiroiditis postparto. La tiroiditis de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune, este, se va a observar histológicamente como un infiltrado inflamatorio linfocítico va a presentar ciertas destrucciones de folículos, ciertos folículos tiroideos destruidos y presencias de células Hurley, que lo va a caracterizar a tiroiditis de Hashimoto. Y también puede haber fibrosis leve, moderada. Ahora también tenemos el hipertiroidismo benigno, que es conocido también, o bueno, mejor dicho, aquí se engloba, por ejemplo, la enfermedad de Graves y también un adenoma de tóxico. La enfermedad de Graves, pues también es una enfermedad autoinmune, pero no es cancerosa. Se puede observar en la lámina, en la histología, como una alteración en la secreción de coloide y se observa, como vemos en la imagen, una hipoplasia folicular y va a ser folículos, o sea, que se va a caracterizar por folículos pequeños y escasos. Ahora le paso con mi compañera para que les hable sobre las afecciones malignas. Ya. Continuando con la exposición, respecto a las afecciones malignas, tenemos el carcinoma papilar de tiroides. Recordemos que es uno de los casos más comunes en neoplasias. En esta imagen podemos observar la glándula tiroides, que está situada en la parte anterior del cuello, por debajo de la laringe. En el carcinoma papilar, la glándula presenta cambios estructurales que pueden llevar a la formación de nódulos. Algunas características clave son los núcleos grandes, ovales, con bordes irregulares. Se pueden apreciar núcleos claros, eh, que es órgano de vidrio esmerilado. También se pueden apreciar inclusiones intracelulares, hendiduras nucleares, cuerpos de Passamona, que son calcificaciones, y se observa un coloide escaso o denso. También encontramos el carcinoma folicular de tiroides. En este tipo de carcinoma, en la biopsia se apreciarán células en microfolículos o nidos o trabéculas. También podemos apreciar núcleos uniformes, redondos. El citoplasma se observará moderadamente abundante. Eh, También la diferenciación entre adenoma y carcinoma solo es posible en histología, recordemos eso. Y también se observa coloide escaso. Ahora tenemos al carcinoma medular de tiroides. Eh, Aquí también se apreciarán células poligonales o fusiformes, como está aquí en la imagen. El citoplasma será granular debido a gránulos neuroendocrinos. Los núcleos se apreciarán excéntricos, con cromatina en sal y pimienta. Eh, el fondo con material amiloide es positivo con rojo Congo. Y se puede apreciar mitosis. También encontraremos al carcinoma anaplásico de tiroides. En la figura número 2 se observa una biopsia por aspiración con aguja fina de la tiroides. Específicamente es una coloración hematoxilina eosina en un aumento de 400X. En esta imagen se muestra un conglomerado de células foliculares con núcleos grandes, superpuestos y pleomórficos.
que también son hipercromáticos. En la otra imagen podemos apreciar células pleomórficas gigantes fusiformes o epitelioides. Se observa una alta tipia nuclear, se observa demasiada mitosis y necrosis. Es una citología muy agresiva y de mal pronóstico. Y por último tenemos el linfoma tiroideo primario. En este tipo de linfoma podemos apreciar células linfoides grandes, monótonas. También se puede observar un escaso citoplasma. eh, Básicamente puede parecerse a tiroiditis de Hashimoto, pero por una diferenciación por inmunohistoquímica o estudios moleculares podemos distinguir eso. Y por último tenemos el sistema Bethesda, que se pueden clasificar en 5 grupos, en 6 grupos. Nuestro caso clínico entraría en el grupo 5. Según la categoría 1, que es muestras no diagnósticas insatisfactorias, respecto a la descripción citológica, es de escasa celularidad y es una muestra mal preservada o mal extendida, con un riesgo de malignidad dentro del 5 al 10%. Eh, para el manejo recomendado se sugiere repetir la biopsia por aspiración con aguja fina de nódulos tiroideos. Eh, Según la categoría 2, que es benigna, en la descripción citológica se puede observar coloide abundante, células foliculares normales con posible tiroiditis. Eh, el riesgo de malignidad va de 0 a 3%. Respecto a la categoría 3, que es una tipia de significado indeterminado o una lesión folicular de signos. eh, Bueno, en la descripción citológica se pueden apreciar alteraciones leves en núcleos y una arquitectura ambigua, con un riesgo de malignidad entre 10 al 30%. Aquí también el manejo recomendado es poder repetir la biopsia por aspiración con aguja o un estudio molecular. Respecto a la categoría 4, que es neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular, según la descripción citológica, es un patrón microfolicular sin características nucleares de carcinoma papilar, con un riesgo de malignidad dentro de un 25 a un 40%, y el manejo recomendado que tenemos aquí es una cirugía o una lobectomía. Respecto a la categoría 5, que es sospechoso de malignidad, aquí se puede apreciar algunas características del carcinoma papilar, pero no son concluyentes. Y el riesgo de malignidad que se encuentra aquí es de un 50 a un 75%. Y aquí se sugiere realizar una cirugía. Y por último tenemos al 6, que es maligno. Eh, Según la descripción citológica, se pueden apreciar características claras de carcinoma papilar, medular y anaplásico, con un riesgo de malignidad del 97 al 99%, que es demasiado alto. Y aquí el manejo recomendado es la cirugía. Bien. Continuando con el caso clínico, hemos tomado un caso clínico del Hospital Arzobispo Loaiza. En este caso, la paciente es joven, un paciente joven de 28 años, tiene un tumor en la región tiroidea derecha, que ha tenido un crecimiento lento y no tuvo síntomas significativos. Se hizo una evaluación clínica y sí se determinó una tumoración no dolorosa en el lóbulo derecho.
y se hizo estudios complementarios como BAF, que es biopsia por aspiración con aguja fina, eh, para realizar un estudio histopatológico. Y se observó en la citología, como vemos en la imagen, eh, hay ciertas células aisladas y agrupadas también conglomerados. Eh, Se puede observar bueno, en el artículo mencionaba que se observaba como un citoplasma eosinófilo con núcleos grandes, que sí lo observamos aquí, ciertas inclusiones intracelulares y células gigantes también, que es compatible con el carcinoma papilar de tiroides. También se realizó bueno, la biopsia, la imagen aquí está la sección que le realizaron al lóbulo derecho lóbulo derecho de la glándula tiroidea. Eh, También se le hizo exámenes de laboratorio y se observó TSH aumentado, la tiroxina disminuida, lo que se indica una función normal, pero con ligera deficiencia, con ligera tendencia a deficiencia funcional. Eh, en la biopsia que le realizaron, se observó microscópicamente y se observó lo que vemos acá en la foto 3, que se observó, también mencionan que células de citoplasma o sea, células de citoplasma eosinófilo, características de las células de Hurtley, con núcleos grandes y ciertas inclusiones citoplasmáticas, además de un infiltrado linfoide que, eh, que también hallaron, también mencionan que hallaron cuerpos de Zamorna, y con estas características, o sea, con todas estas características, incluyendo también el nódulo tiroideo que les mencioné en la diapositiva anterior, se diagnosticaron como en primera instancia, ciertas las características eran sospechosas de malignidad y se concluyó que el paciente presentaba un carcinoma papilar de células de Hurtle con estroma linfocítico. Para terminar, ¿Qué? tenemos conclusiones, cuatro conclusiones. Nos dirigimos a la citología mediante el VAP, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, es una herramienta fundamental para el diagnóstico temprano y preciso de lesiones tiroideas, permitiendo diferenciar entre afecciones benignas y malignas de forma segura, rápida y mínimamente invasiva. El sistema Bethesda proporciona un marco estandarizado que maneja la interpretación de resultados citológicos y facilita la comunicación entre el laboratorio y el médico tratante, optimizando las decisiones clínicas y reduciendo el riesgo de errores de diagnóstico. Las características morfológicas de las células tiroideas son esenciales para identificar naturaleza del nódulo, especialmente cuando se evalúa elementos como el patrón folicular, la presencia de coloide, características nucleares, cuerpo de San-MoMA o material amiloide, ¿no? También las afecciones tiroideas pueden ser benignas o malignas, y dentro de estas últimas, el carcinoma papilar es el más frecuente, con rasgos citológicos distintivos como núcleos claros, inclusiones intercelulares y cuerpos San MoMA, que facilitan su diagnóstico.